la guerra en Siria es cada vez más clásica. Estados contra estados o estados contra estados interventores, cuya infantería está constituida básicamente por milicias terroristas. Esta es la estructura básica de la situación y en realidad siempre fue la misma, solo que esta mirada alternativa que les ofrecemos nunca fue parte de la narrativa periodística dominante y por tanto fue la mirada con la que se educó al conjunto de nuestra opinión pública. Y entonces, de golpe, la prensa occidental, habitual redactora institucional de sus respectivas cancillerías, se corre del eje del Estado Islámico y pasa a colocar en su mira telescópica a la Federación Rusa o a Irán y a satanizar a sus autoridades, luego de insistir hasta el hartazgo con el, entre comillas, régimen sirio y la dictadura gobernante, cosa que sobre esto ya no hay novedad posible y ya no sorprende a nadie. Pero ¿cuáles son las razones menos visibles que discurren por debajo mientras los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad caminan en puntas de pie en las cercanías de una guerra a escala inimaginable? Bueno, suceden cosas como esta: que la embajada rusa en Damasco se ha convertido en una suerte de objeto de tiro al blanco por parte de los yihadistas, que es lo mismo que decir de la coalición occidental, que Rusia y Turquía, al menos provisoriamente, han avanzado en un tema crucial en todo este desmadre, que es la construcción del oleoducto Turkish Stream por debajo del Mar Negro, y que va absolutamente en contra del proyecto estadounidense. Y que para reforzarlo políticamente, en esta semana que pasó, el presidente ruso Putin visitó Ankara en un típico, entre comillas, abrazo del oso para condicionar a Turquía, país que nunca nos cansamos de repetir, es la pieza clave de las potencias atlánticas. Y para peor, la empresa rusa Gazprom anunció que las obras comenzarán en 2018. Se trata de un cambio geopolítico de proporciones que excede, pero que forma parte de los acontecimientos en el creciente fértil, si se tiene en cuenta que el trazado estadounidense alternativo correría por debajo de o por territorio de Ucrania, país que sufrió un golpe de Estado atlantista en 2014, simplemente a efectos de facilitar este proyecto. Finalmente, otro hecho consumado estelar de esta repentina ola periodística antirrusa fue tomado en el nivel local por el portal argentino Infobae. Allí, en una nota firmada por el periodista George Chaya, se titula «Rusia, el primer ganador en Siria, tendrá su primera base en el Mediterráneo». Y luego interpreta que, a cambio de protección, el régimen de Bashar el-Assad otorgó a Moscú el manejo por tiempo indefinido, el control de la base naval de Tartus, la primera que dispondrá Moscú de forma permanente en el mar Mediterráneo, luego de la apertura de una base aérea en 2013. Pero también hay más datos de esos que son poco visibilizados y que alimentan esta suerte de histeria política occidental, pero que no tienen relación directa con la guerra en Siria. Fíjense esta noticia anunciada por la cadena RT. El título anuncia: Egipto estudia la entrega de una base militar a Rusia en el Mediterráneo. Y se refiere a la otrora base aérea soviética en la ciudad egipcia de Sidi Barrani, en las costas del Mediterráneo, y la nota informa que, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, se prevé que los trabajos para la restauración de la base concluirán en 2019. Digámoslo con claridad, estamos en un momento de lo que se podría llamar, entre comillas, un cambio de época, en el que lo que está en juego es mucho más que Siria propiamente dicha. Se trata del nacimiento de un nuevo esquema de relaciones internacionales que será unipolar, como lo es desde 1990, si las potencias atlánticas se imponen en Siria finalmente, o será multipolar si Rusia y Siria, casi diría como expresión política de los países del BRICS, logran sostenerse y mantener a ese país como un Estado nacional geográficamente íntegro. Sobre esto, que es lo básico, no hay muchos más matices para agregar.
Pero todo lo demás está abierto porque la situación remite, aunque no sea idéntica, a la llamada crisis de los misiles de 1962. Allí quienes gobernaban coaliciones en su momento negociaron al borde del abismo y eso permitió que Cuba no fuera invadida y continuara bajo la órbita soviética a cambio del retiro de los misiles que apuntaban a Estados Unidos. En Siria por ahora no hay a la vista una fórmula de acuerdo y el fantasma de una gran guerra global nos sobrevuela a todos. Por aquí apenas si se escuchan ecos, pero en otros países con amplia experiencia en la materia, como en Alemania o como Rusia, han comenzado con ejercicios de evacuación y de acceso a los refugios nucleares. De momento, el miércoles llegó una señal de distensión después de días de acusaciones verbales y se anunció una reunión internacional sobre Siria que se viene realizando desde ayer en la ciudad suiza de Lausana y que es considerada por los especialistas como una suerte de última oportunidad. Allí están el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavrov, los saudíes, los turcos y los iraníes. De lo que ocurre allí, en principio parecieran abrirse tres grandes escenarios posibles. Que se acuerde al menos una fórmula que detenga la escalada de un enfrentamiento cara a cara entre Rusia, Estados Unidos y las potencias regionales, que se acuerde continuar la guerra, en forma tácita contra Siria como hasta ahora mediatizada por el yihadismo wahabí, o que no se acuerde nada y que la disputa quede abierta a un todos contra todos de alcance global y de consecuencias difíciles de imaginar todavía.